Hola, hola, soy Debbie Miami y hoy desde Bahamas los invito a nuestro club. Vamos a tener como protagonista del cuento a Marlin. ¿Sabes quién es? No Merlin, Marlin. Sí, el papá de Nemo. En la reflexión vamos a hablar sobre un tema importantísimo que es la sobreprotección. Y al final, en la historia, voy a contarte cómo encontré a unos fans. Debbie Miami Club. El pin de hoy es El de los cruceros. La caja mágica. ¿Qué nos regalará hoy la caja mágica? Una cajita con un castillito y dice princess, de princesas. Es suavecito. ¿Para qué será? Una funda de almohada. Me voy a dormir ya. La historia de hoy comienza cuando subo a un ascensor y dos niños pequeños se miran entre ellos y me miran. Se miran entre ellos y me miran. Y miran a la mamá. Y la mamá le dice, sí, es la youtuber. Yo dije, epa, ¿qué pasó? Y le digo, ¿cómo te llamas? Al más grande. Y me dice su nombre. Y el más pequeño me dice, le digo, ¿y tú cómo te llamas? Le digo, hola, ¿ustedes miran a Debbie Miami? Y me dicen, sí, nos gusta mucho la parte que saca los regalos de la caja mágica, me dice José. Y el más pequeñito me dice, a mí me gustan los cuentos. Y yo digo, qué lindo. Les digo, ¿y ustedes quieren sacarse una foto con Debbie Miami? Y me miran, me dicen que sí, la miran a la mamá. Y entonces le digo a la mamá, ¿es posible? Dice, sí, no hay problema. Por supuesto, no la quiero poner nada porque no quiero exponer a nadie, pero bueno, me saqué fotos con esos fans que me hicieron muy feliz porque nunca imaginé que podía llegar a también a los niños pequeños, entre 5 y 6 años, ¿no? Entonces, nunca pensé hacer estos videos para los niños, porque como yo tengo una reflexión, dije, bueno, esto va a llegar más allá, ¿no? Pero ahora soy muy feliz porque me doy cuenta que este programa o este video lo pueden ver los papás con los niños, los abuelos con los nietos, los tíos con los sobrinos, y bueno, y es algo muy familiar, que es lo que a mí me gusta, siempre unir a la gente, unir a la familia. Así que bueno, me hicieron muy feliz y nunca imaginé subirme a un ascensor y sentirme tan feliz y encontrar unos fans. Y si vos me ves por algún lado, no tengas vergüenza, nos podemos sacar una foto y sacar nuestro niño interior. Marlin. Nemo es un pez payaso que vive con su papá Marlin en un arrecife de coral. Marlin, después de perder a su esposa y otros hijos, se prometió que nunca le pasaría nada a Nemo. Él es un padre cariñoso y responsable, pero llega el día que empiezan las clases y Nemo está muy emocionado porque va a descubrir maravillas nuevas. A Marlin le resulta muy difícil dejar sola a Nemo, es muy sobreprotector, pero lo deja con sus amigos y su maestro. Sin embargo, un buzo atrapa al pequeño Nemo y Marlin debe empezar una increíble aventura por las aguas de Australia para encontrarlo, buscando a Nemo. Es una película que muestra la relación padre-hijo desde un punto de vista muy estrecho y la sobreprotección.
La sobreprotección es el cuidado de parte de alguien a otro. Por ejemplo, Marlene cuidaba mucho a Nemo. Las personas sobreprotectoras son personas que actúan antes para solucionar los problemas de otra persona sin esperar que esa otra parte le pida ayuda. Y esto hace que esa persona sea manipulada y a su vez también que no pueda tomar iniciativas. Lo que podemos hablar es algo muy específico, son los padres con los hijos, que no les permiten hacer actividades que ellos podrían hacer solos ya. Están al pendiente de todo y no los dejan tomar sus propias decisiones y también que les vaya mal en esas decisiones para tener experiencias. Por supuesto, ningún padre quiere que le pase nada a su hijo y uno lo sobreprotege, pero no se dan cuenta que al hacerlo, lo que hacen es manipulamos a esa persona y después ese hijo va a ser manipulado por el ambiente, no va a poder tomar sus decisiones, va a tener una baja autoestima y se va a dejar llevar por los demás y nunca va a poder progresar con el miedo a fracasar. Para eso tenemos un video de los fracasos no son fracasos, sino no oportunidades, que se le pueden explicar también a las personas que creen que han fracasado. Pero volvamos al tema. ¿Cómo hacemos para que los sobreprotectores aprendan a no ser sobreprotectores? Bueno, ya sé que todos somos sobreprotectores porque no queremos que le pase nada a nadie, pero no es tan bueno como lo dije anteriormente. Así que estas son las pautas para no ser tan sobreprotector. Primeramente, aprende a sacar tus miedos y a confiar. Tener un diálogo con la persona y conocer sus gustos. Buscar soluciones juntos y que las consecuencias las aprenda a aceptar. Ahí tenemos un tip que te voy a dar de un video de causa y efecto que va a servir para estos momentos. Y por último, que la persona se haga responsable de sus acciones. Me olvidé. No te olvides, no hagas por ellos lo que ellos pueden hacer. Y bueno, llegamos al final, pero no te pongas triste. Dentro de unos días nos volvemos a encontrar acá en el club de Debbie Miami. Y si querés ser protagonista, escribime acá abajo algún comentario. Así nos divertimos juntos y te contesto algo también divertido. ¡Chao! Me está saliendo mal, me está saliendo mal. Ahí está mejor la luz. Bueno, pero yo tengo que hacer así la luz. Que venga justo de aquel lado. Empezamos otra vez. Vamos a tener, vamos, todo vamos. Toma, espera que pase el barco, que está haciendo mucho ruido. Justo llegamos a planta baja, como le decimos nosotros en nuestro país, en primer piso, en el piso que teníamos que llegar. Vamos a hacer otro. Toma 20. ¿Qué 20? No, ahí me parece un tipo. Toma 5. La historia de hoy comienza cuando yo subo a un ascensor y dos niños pequeñitos me miran a la mamá y la mamá le dice: Uy, esta señora se está sacando una foto atrás mío en mi canal para ser famosa. Vamos a esperar que termine y después vamos a seguir haciendo tomas, a ver si se puede. Es que encontramos el mejor lugar para hacer las historias y estar trabajando acá hoy con Marlene. No te confundas, no es Nemo, es Marlene. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Debbie Miami Club.